Estamos hoy comenzando una nueva serie. Esta serie la hemos visto ya en otras temporadas y se llama El arte de vivir. ¿Cómo se llama? Y lo que queremos ver es cómo la palabra nos enseña a vivir con sabiduría. Amén. A poder disfrutar de la vida. Se necesita sabiduría para disfrutar de la vida. ¿Tú sabes eso? Se necesita ser sabio, se necesita escuchar la voz de Dios, entender su voluntad para poder disfrutar de todo lo que Dios nos da en este mundo. Amén. En esta vida en la que estamos cumpliendo su propósito y su voluntad. Entonces, si nosotros no escuchamos su consejo y no ponemos en práctica su palabra, va a ser difícil que realmente podamos disfrutar. ¿Cuántas veces ha pasado que teniendo aún lo que alguna vez anhelamos, teniendo todo lo que Dios nos da, aún así no podemos disfrutar? Y es porque no escuchamos el consejo de su palabra. Y lo que vamos a estar viendo durante toda esta serie precisamente son consejos que nos da la palabra, consejos que podemos tomar de su palabra para poder disfrutar de nuestra vida. Por eso se titula El arte de vivir. ¿Amén? Antes de empezar, quisiera hacer una oración. Ayúdame por favor ahí en tu lugar. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque creemos que tú tienes una palabra que dar a tu iglesia. Creemos, Señor, que será tu voz, Padre, hablando a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que permitas que tu palabra sea sembrada en mi corazón y dé fruto abundante. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar leyéndote una historia que viene en Génesis capítulo 25 del 29 al 34. Génesis 25 del 29 al 34. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Te voy a explicar un poquito más de esta historia en unos minutos. Y lo que quiero hablarte esta noche es de esos momentos en nuestra vida que todos atravesamos, que todos vivimos, no una vez, sino en repetidas ocasiones, que nos acorralan y nos hacen sentir entre la espada y la pared. Esos momentos en los que tú piensas incluso que hasta te puedes morir, que puedes sentir hambre, que puedes sentir dolor, que puedes sentir coraje. ¿Lo has experimentado alguna vez? Que puedes sentir rabia,
que puedes sentir odio, ¿sí? Esas emociones que son provocadas por situaciones que despiertan ese sentimiento que es tan grande en tu vida que te acorrala. Y puede ser también desesperación, puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser lujuria, puede ser horror, incluso frustración o aburrimiento. Son situaciones, son momentos en tu vida que te acorralan y te llevan a sentirte entre la espada y la pared, donde sientes que ya no hay salida y que hasta ahí llegaste. Y sabes, si nosotros no aprendemos, es bien importante que en la vida, que aprendamos a soportar y a responder de forma adecuada a aquellas situaciones, a aquellas emociones, porque si no sabemos hacerlo, de lo contrario, estas situaciones nos van a poner un 4, nos van a tender una trampa. Y si yo no sé responder a ellas de forma adecuada, mi respuesta puede causar más problemas más graves que el problema original en sí. Yo sé y siempre he pensado y lo tengo bien claro porque Dios lo prometió en su palabra. En su palabra dijo que nada nos podrá separar de su amor. Amén. Si lo has leído, nada nos podrá separar de su amor. Y ahí dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada nos separará del amor de Dios. Y sabes, es en su amor donde estamos seguros. Si tú estás seguro de que Dios te ama, entonces tienes la victoria, porque el Todopoderoso te ama y entonces como te ama, Él cuida de ti. Entonces ninguna de estas situaciones podrán separarte del amor de Dios. Ninguna de estas situaciones podrán destruirte. Incluso dice la palabra que sobre todas estas cosas Dios nos hizo más que vencedores. Amén. Entonces, a lo que debemos de temer, lo que realmente me tendría que dar miedo, no es la tribulación, la espada, no es eso. ¿Sabes qué es? Es la forma en la que yo reacciono ante las situaciones difíciles en la vida, ante los problemas. Eso es lo que de veras me tendría que poner a temblar. Cuando David hablaba de escondernos en su tabernáculo en el día malo, yo entiendo que el día malo no es el día en que te pasen cosas malas. ¿Sabes cuál es el día malo? El día que tú haces cosas malas. Ese es el problema. Porque las situaciones difíciles, las cosas por muy graves que sean, los problemas por muy graves que sean, no van a poder destruirte. La palabra dice que sobre todas las cosas Dios te dio la victoria, que aunque en el mundo vas a tener tribulación, la palabra dice, confía, yo he vencido al mundo. Entonces, realmente esas situaciones que vivimos no nos tendrían que poner a temblar ni a sentir angustia. Lo que realmente tendría que sentir angustia o miedo es de equivocarme y fallarle al Señor, de tomar decisiones erróneas, equivocadas, de reaccionar de una forma que no es correcta ante esas situaciones a las que me enfrento. Eso es lo que me tiene que dar miedo, porque ahí sí estoy en peligro. Ahí sí está en peligro mi vida y muchas cosas. Y empecé leyéndote esta historia porque es un claro ejemplo. La palabra nos enseña de estos dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. Esaú se dedicaba, era un hombre de casa, él cazaba. Dice la palabra que Jacob era más bien un hombre de casa, le gustaba estar tranquilo en su casa, no ser molestado. Y dice la palabra que un día
Esaú regresa del desierto. Supongo que se había ido a buscar algo que cazar. Ahora imagínate esta escena. Esaú regresa del desierto, regresa hambriento, acalorado, de malas, de mal humor. Imagínate esta combinación. Es peligrosa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido con hambre, con calor, enojado? ¿Y cómo te pones? ¿Como una sedita? No creo, ¿verdad? Esto es, yo creo que de las peores combinaciones que puedan existir. Dice que venía del desierto, entonces me imagino que hacía mucho más calor de lo que ahora estamos sintiendo, ¿verdad? De lo que sientes cuando sales un ratito a la calle en estos días, o cuando sales, o cuando manejas en el calor, o cuando andes en el centro, ¿verdad? Con todo el rayo del sol. Y imagínate, entonces, a Esaú regresando a su casa en esta situación, no era muy buena combinación. Y lo primero que ve es el guisado rico y suculento que se está comiendo su hermano, ¿verdad? ¿Y qué piensa en ese momento? En ese momento lo único que él piensa, yo quiero ese guisado. En ese momento él seguramente pensó, no me hace falta nada más en la vida que comerme ese guisado. La necesidad, la emoción, el sentimiento que estaba viviendo lo llevó a pensar, es que yo lo necesito. Si, él decía, o sea, él llegó a pensar, si no, ¿cómo me voy a morir? Y dice, o sea, si yo no como en este momento, él llegó a sentir que incluso se moría. Y por esta mala combinación y por la poca tolerancia que Esaú tuvo para poder sostener, para poder soportar eso que estaba sintiendo, eso hizo que él perdiera la cordura y le dio más peso al hambre que sentía que a su primogenitura. En ese tiempo el hijo mayor tenía ciertos derechos, ciertos privilegios diferentes al hijo menor. Pero él todavía le dice, Jacob a Esaú, véndeme, renuncia a tus derechos como hijo mayor y dámelos y yo te los doy. ¿Y qué le contestó Esaú? A ver, le dijo Jacob, tengo mucha hambre. ¿De qué me sirve ser el hijo mayor ahorita? ¿Qué hizo? Menospreció, le dio más peso a lo que sentía, a lo que estaba viviendo, que a sus privilegios, a sus derechos de ser el hijo mayor. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Esaú no comía en ese momento? ¿Se hubiera muerto? ¿Se hubiera muerto de hambre? No, no se hubiera muerto de hambre. Lo más que hubiera pasado es que hubiera hecho un coraje, a lo mejor le hubiera dado una gastritis tremenda, qué sé yo, ¿verdad? Pero no se hubiera muerto de hambre. No hubiera pasado a mayores, ¿verdad? Pero lo que él sentía era genuino. En ese momento él sentía que si no comía se iba a morir. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí en esas situaciones? Yo sí he estado muchas veces. A lo mejor no de hambre, porque creo que no soy tan panchera cuando no como a tiempo. Pero sí he estado en situaciones así, sintiendo mucho dolor en mi corazón, sintiendo tristeza, demasiada tristeza, demasiado dolor, que yo puedo sentir que ya no hay más, que incluso puedo sentir hasta aquí llegué, mejor me quiero morir. Dolor, tristeza, he sentido coraje, de ese coraje que quema. ¿Has experimentado ese coraje que quema? Que parece que está quemando y que sientes que mueres y sientes que si no haces algo en ese momento para sacarte la espina, para sacarte el coraje, para sacarte el dolor, te vas a morir. Yo creo que todos hemos experimentado este tipo
de situaciones. Y sabes, no es que no tengamos que hacer algo para salir de esas situaciones, porque yo creo que cuando estamos pasando por situaciones necesitamos movernos. Pero el problema es que a veces actuamos, no respondemos, reaccionamos embriagados por la emoción que estamos sintiendo. Y ahí donde tomamos malas decisiones. Es ahí donde hacemos cosas que no son correctas, como lo que hizo Esaú. Renunció a sus derechos. Después estaba bien arrepentido y bien enojado, pero en el momento él no se daba cuenta lo que estaba haciendo. Y cuántas veces embriagados por el dolor, por el coraje, por el odio, por la amargura, por el resentimiento, ¿verdad? Por la desesperación, por la ansiedad, tomas decisiones embriagados por esas emociones, por esos sentimientos, y cometes errores gravísimos, donde pones en peligro cosas, tu vida, tu integridad, tu familia, por tomar decisiones equivocadas en aquellos momentos donde te sientes acorralado. Y hacemos locuras, perdemos la cordura y lo que hacemos son puras locuras. Fue por eso que David pecó, cuando él admiraba, ¿verdad?, a Betsabé bañándose, sintió tanta lujuria que no pudo aguantarse y pecó. Fue por eso que Saúl perdió su posición como rey. Cuando estaba ahí en esa batalla y él sabía que no tenía que ofrecer holocausto, porque eso solamente le correspondía a Samuel, pero sentía la presión del pueblo, sentía que si no hacía algo malo iba a pasar, tenía miedo, estaba presionado, estaba ansioso y cometió la locura de ofrecer el sacrificio. Y en ese momento fue destituido como rey. Fue eso lo que llevó a Judas a quitarse la vida, la culpa que él sintió, la tristeza, el dolor, el no poder tolerar eso que estaba sintiendo, lo llevó a quitarse la vida. Fue por eso que Pedro negó a Jesús, porque se sentía acorralado, porque tenía miedo de lo que estaba pasando, tenía miedo de terminar también como Jesús, y entonces se sintió acorralado y no lo quedó de otra que negar a Jesús. Son estas situaciones que te acorralan y que te ponen una trampa, y que si no sabes tolerar, que si no sabes responder correctamente, acabas regándola, acabas haciendo cosas peores que el problema original en sí. Y después te estás dando, ¿verdad? Te estás queriendo dar con todo, te estás golpeando la cabeza diciendo, pero ¿qué hice? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué contestó así? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me salí de donde estaba? ¿Por qué me fui a ese lugar? ¿Por qué tomé esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué le hablé? ¿Por qué grité? Y estamos con esa culpa de que sabemos que la regamos y que lo que hicimos no fue correcto. Yo creo que hay momentos en nuestra vida en los que realmente no podemos hacer nada. Solamente tolerarlos, orar a Dios y confiar en Dios, sabiendo que no van a ser para siempre y que van a terminar. Esto es algo que me ha ayudado a mí y te lo quiero compartir. Cuando he sentido esos momentos en mi corazón que pienso que ya no hay salida, cuando he sentido tanto dolor, empiezo a orar y empiezo a pensar y me empiezo a repetir, Marta, esto no va a durar para siempre. Este dolor que estás sintiendo va a desaparecer, va a disminuir, las cosas van a mejorar.
Yo sé que piensas que ya no hay salida, pero Dios dice lo contrario. Y entonces empiezo a repetir sus promesas. Y entonces empiezo a recordar su palabra. Y tengo que hablarme y tengo que recordarme todo lo que Dios me ha prometido y lo que su palabra dice, para que entonces yo pueda empezar a sentir un alivio en mi corazón. Porque de lo contrario, y cuando no lo he hecho, he cometido errores. Y he cometido errores que me han salido más caros que el problema, el original en sí. Por eso necesitamos aprender a tolerar. Tenemos que aprender a tolerar. Hoy en día yo no sabemos tolerar. ¿Sabes? Tolerar, me gustó mucho la definición de esta palabra, porque dice, resistir sin grave daño una acción o una fuerza exterior o aquello que la produce. Cuando tú sabes tolerar, tú sabes resistir situaciones, emociones, cosas difíciles sin que te causen daño. Tenemos que aprender a tolerar. Aquí, y encontré otra que dice, ser alguien capaz de recibir en su organismo algo sin sufrir trastorno. Wow, yo necesito esto. Yo creo que todos necesitamos esto. Dice, resistir sin gran fastidio o repugnancia la presencia o la existencia de alguien o algo molesto. Y ahora yo no te estoy hablando de que te aguantes toda tu vida, de que tus problemas son la cruz que te tocó llevar y que ni modo, no hay de otra. No, porque Dios no quiere que vivas toda tu vida, ¿verdad?, soportando cosas que no son su voluntad. Lo que yo quiero que aprendamos es que hay cosas, hay situaciones, hay emociones que tenemos que aprender a tolerar sin que nos causen daño. Y sobre todo esos momentos en los que te sientes acorralado, que sabes que son peligrosos porque puedes incluso caer en una tentación, puedes pecar, puedes hacer lo malo delante del Señor. Tenemos que aprender eso. Y sabes, el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús. Dice la palabra en Hebreos 12, del 1 al 5, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, y dice, Jesús soportó la cruz. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Soportó la cruz. Dice, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Fue un momento difícil para Jesús, la cruz del Calvario. Pero ¿qué hizo? Soportó, toleró. ¿Cómo lo hizo? Menospreciando la ofensa, menospreciando el dolor y poniendo por delante el propósito. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Menospreció los privilegios, menospreció su identidad como primogénito. ¿Y qué hizo? Puso en primer lugar su emoción, su sentimiento, el hambre que sentía. Y eso es un error. Tenemos que vivir por convicciones y no por emociones. Tenemos que darle más peso al propósito que a lo que puedo estar sintiendo, que a la emoción que me puede estar acorralando. Tenemos que levantar la cabeza y ver que hay más.
hay más y que no te vas a quedar ahí, que Dios te va a sacar de esa situación y que ese no va a ser tu final. Como sentía Jacob que si no, o sea, Esaú, perdón, que si no se comía ese plato de lentejas, sentía que se moría y no se iba a morir. ¿Y cuántas veces has hecho cosas pensando que si no haces eso, hasta ahí llegaste y no son cosas buenas? Y Jesús dice que Él soportó la cruz porque menospreció el oprobio, dice, sin importarle la vergüenza que está representada. Y fíjate, dice, ahora, después de tolerar, después de soportar, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Cuando pensamos en lo que Jesús vivió, nos da esperanza. Dice, después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de alientos con las que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Así es como en esos momentos decisivos de nuestra vida, si no aprendemos a soportar, a tolerar, soltamos o perdemos cosas que son realmente importantes por la satisfacción momentánea. ¿Sabes? Es que yo creo que de hecho estamos viviendo una temporada muy difícil porque nos estamos acostumbrando a la gratificación instantánea. Nos estamos acostumbrando al placer instantáneo. Nos estamos acostumbrando a que todo lo tenemos a un clic de distancia. Antes, ¿verdad? Cuando todavía me tocó a mí, y eso que no estoy tan ruca todavía, pero me tocó que cuando me dejaban un trabajo tenía que ir a la biblioteca a buscar el libro, tenía que copiar lo que decía el libro y ahora nada más es seleccionar y cortar y pegar. Tienes una duda y le preguntas a Google. ¿Quieres llegar a una dirección? Te vas a Waze. O sea, estamos acostumbrados a que a esa satisfacción instantánea nos hemos transformado en seres humanos con una gran dificultad para esperar, para confiar, para tolerar, para soportar. Ya no sabemos, ya no nos gusta hacer filas, ya no nos gusta esperar y eso nos está haciendo daño. Queremos todo al instante y estas conductas nos llevan a sentir una gratificación instantánea que nos da una falsa sensación de felicidad. Cuando te dan me encanta en tu foto, ¿verdad? Cuando te ponen comentarios, te haces, o sea, recibes la gratificación instantánea y cuando no la hay, te sientes aburrido, te sientes frustrado y empiezas a buscar cosas para poder experimentar esta gratificación instantánea. Y esto es un error porque no estamos aprendiendo a tolerar la frustración. Incluso el aburrimiento, ya no lo aprendemos a tolerar. Los niños de hoy ya no se saben aburrir. Ya no saben aburrirse, ya no hayan qué hacer. Y esto nos está haciendo daño porque tenemos que aprender a tolerar, a soportar ciertas cosas, a manejar la frustración. Y quiero leerte para terminar. Si me ayudan con la adoración, por favor. Lo que está en Mateo 26, del 36 en adelante. Mateo 26, del 36 en adelante. Dice así. Jesús está a punto de ser entregado. Quiero leerte lo que pasa antes.
Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, al punto de la muerte. Jesús experimentó estos momentos que te acorralan. Hubo un momento que Jesús sentía muchísimo dolor, muchísima angustia, a tal grado que sentía que se iba a morir. Él lo experimentó. Él supo lo que es esto que tú has sentido muchas veces. Ese dolor, esa culpa, eso que te quema, que quieres salir corriendo, que quieres hacer algo para que se termine rápido lo que estás sintiendo y te quieres acabar una botella de algo que te haga olvidar, que te calme el dolor y quieres ingerir alguna sustancia que te quite el dolor rápido o hacer algo para evitar sentir eso que estás sintiendo. Jesús lo sintió. Dice que su alma estaba angustiada, que sentía una tristeza al punto de morir. Se sentía tan mal que él incluso buscó el apoyo, la oración en sus discípulos. Les dijo, quédense aquí y velen conmigo. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga tu voluntad. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. En Lucas dice que Dios envió un ángel a fortalecer a Jesús. Y sabes, esto me impacta porque el ángel no vino a consolarlo. El ángel no vino a quitarle la angustia, el dolor. El ángel no vino a decirle, a ver Jesús, no pasa nada, no te preocupes, ya hasta aquí la dejamos, no vas a vivir la cruz porque ya vimos que estás sufriendo demasiado y creemos que es mejor que no la vivas. Vámonos, te voy a llevar al cielo de regreso. No, el ángel vino a fortalecerlo. El ángel vino a fortalecerlo. Y eso es lo que tú necesitas en esos momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de miedo, de horror, de ansiedad, de desesperación. Fortaleza. La fortaleza de Dios. Y la única forma de obtenerla es orando y confiando. Mira, hay situaciones que no van a cambiar en tu vida.
A veces estamos esperando que las situaciones cambien para ser felices, para tener paz. Y tú estás esperando que las cosas cambien. Y quiero decirte que hay situaciones que no van a cambiar. Lo que Dios va a hacer contigo en esas situaciones va a fortalecerte para que puedas pasarlas, para que puedas salir de ahí y cuando esa situación pase o termine, no haya terminado contigo, no haya acabado contigo, sino al contrario, te haya hecho más fuerte y hayas encontrado el propósito en medio de aquella situación. Hay situaciones que están ahí. La cruz no cambió. A pesar de que Jesús oró 3 veces, no le fue evitada la cruz. Tuvo que vivir la cruz, pero sí recibió la fortaleza del Padre. Hay situaciones que están ahí enfrente, que has querido evitar, que has querido huir, que no has querido pasar, o que estás viviendo en medio de ellas, pero tienes mucho miedo o angustia. Y Dios quiere fortalecerte. Dios quiere que sepas que esas situaciones no van a acabar contigo. Dios quiere que sepas que Él te va a hacer más fuerte y te va a dar la victoria. Amén.